Muchas gracias y bienvenidos a esta ponencia sobre el presente y futuro de la solar y la eólica en términos de desarrollo, bancabilidad, potencial y estrategias. Voy a dar paso a los panelistas, que tenemos unos panelistas de lujo representando a gran parte del sector. Cada uno va a dar un punto de vista muy interesante. Esperemos no solaparnos mucho con la ponencia anterior, que tiene algunos puntos en común, pero bueno, son puntos de vista diferentes que serán muy interesantes. Primeramente, Enrique Selva, CEO de IM2 Energía Solar. Luis Navarro, gerente de Cubierta Solar. Bienvenido, Enrique. Bienvenido, Luis. Te falta el micrófono, ¿no? Perfecto. Francisco García Valverde, General Manager de Teleri Energía. Bienvenido, Fran. Carlos Martínez, Sales Manager Iberia de Goodwill Europe. Y Javier Gaviña, Tax Associate de Watson Farley & Williams. Bien, bienvenidos a todos. Como he dicho, pues tenemos una representación amplia de todo el sector y dentro del desarrollo, bancabilidad, potencial y estrategias vamos a ir tratando cada uno de los temas un poquito por separado. Actualmente, bueno, todos hemos oído y tenemos, obviamente, la gente del sector, pero también está democratizado en las noticias, en la televisión, ya casi como los vulcanólogos, todo el mundo sabe de energía, de precio de energía, etcétera, y es prácticamente voz populi. Entonces, el mix energético, la implantación de las renovables dentro de todo ese mix, los objetivos de reducción de emisiones de la Unión Europea y del PNIEC, que son muy ambiciosos y bueno, pues tenemos mucho trabajo por delante que poder hacer. Entonces, dentro del desarrollo y las estrategias que podemos llevar, se ha comentado en alguna ocasión las nuevas formas de desarrollar, el cómo adaptarnos a las nuevas legislaciones, a subastas e incluso estrategias de formato de empresas, incluso como la integración vertical. Probablemente, Enrique, tú eres uno de los mejores para explicarnos esta parte de integración vertical, ya que IM2 es un claro ejemplo. Sí, bueno, muchas gracias y buenas tardes. No sé si es un claro ejemplo, pero hay muchas empresas parecidas, también tengo que decirlo. Nosotros, es verdad que estamos integrándonos verticalmente y es un poco la historia de la compañía, ¿no? IM2 Energía Solar se crea en el año 2004. Claro, esto era la prehistoria de la energía solar fotovoltaica, ¿no? Y yo siempre cuento y lo dejo como anécdota que nuestra primera instalación, la primera que hicimos, tenía 2 paneles, no 2 kilovatios, tenía 2 paneles de 100 vatios cada uno, ¿no? Y claro, y eso fue 2004, que bueno, no está tan lejos si lo pensamos, ¿no? En el tiempo para lo que es la evolución de una tecnología. Nosotros empezamos, como empezaron muchas pequeñas startups en aquel momento, dedicadas sobre todo a hacer pequeños proyectos llave en mano, básicamente en techos, y todo lo que imaginábamos un poco que un día podría ocurrir. Hablábamos de proyectos industriales grandes, hablábamos de grid parity. Bueno, en aquel momento se nos tachaba un poco de locos, o mucho de locos, y de hippies, porque esto era un tema de hippies, y muchos de vosotros nos conocemos, ¿no? Os acordaréis de esta situación, ¿no? Y poco a poco la tecnología solar ha ido venciendo todos esos miedos, esas barreras psicológicas, esas limitaciones a veces reales, a veces técnicas, a veces impuestas por algunas compañías, ¿no? Y estamos acostumbrados ahora a que hay por ejemplo, el cambio climático, la crisis energética, ya nadie la discute, ¿no? Pero hay que acordarse que hay algún expresidente del gobierno de España que dijo que, bueno, que su primo pensaba que igual el cambio climático pues no era una verdad, sino que había alguna duda, ¿no? En fin, eso ha ocurrido aquí. Un presidente de alguna gran energética española ha dicho que la tecnología fotovoltaica era cara e inmadura, ¿no? Y ahora se hace fotos con molinos detrás, ¿no? Y creo que todos sabemos quién es, ¿no? Una empresa con un logo verde. Nosotros, al hilo de todos estos movimientos, estas exigencias del mercado,
tuvimos que crecer porque poco a poco los grandes jugadores energéticos del mercado fueron apareciendo, ¿no? Entonces nosotros, como digo, empezamos siendo una pequeña startup montando paneles aquí y allí, pasamos bajo el marco de la feed-in tariff a alquilar techos en aquel momento para hacer cubiertas fotovoltaicas también conectadas a red bajo el marco de la feed-in tariff. Fuimos evolucionando, abrimos oficina en Santiago de Chile, seguimos siendo un actor importante en el mercado chileno, pero nuevamente fuimos una empresa de las que en teoría se internacionalizó, ¿no? Nosotros oficialmente decimos que IM2 se internacionalizó, la realidad es que huimos, ¿no? Porque en España, como sabéis todos, el mercado en 2011-2012 se quedó arrasado, ¿no? Y era un tema de huir o morir. Entonces, en la página web de IM2 pone que nos hemos internacionalizado y lo que pasa es que fue un tema de supervivencia, ¿no? Afortunadamente, con todos los problemas que se han comentado, que existen y que, bueno, que estamos debatiendo hoy, estamos muy activos en el mercado español, con desarrollo, con construcción y, como decías, nos hemos integrado verticalmente, dando el paso de ser nosotros quienes gestionemos los activos y produzcamos la energía, ¿no? Hemos creado una estructura financiera ad hoc para poder ser nosotros quienes operemos los proyectos y produzcamos energía. Esto viniendo de una empresa, de una pequeña startup, que ya no es tan pequeña porque emplea más de 110 personas entre España y Chile, pues bueno, ha supuesto un tema de trabajo constante, de incorporar profesionales que son muy vinculados al ámbito financiero. Hay que recordar que esta empresa, bueno, yo soy el socio fundador, ¿no? Yo soy ingeniero y no de los mejores ingenieros de la universidad, pero no un mal ingeniero, y siempre he tenido en la cabeza un poco la parte ingenieril de esto, ¿no? Cuando uno tiene que adaptarse a trabajar con temas financieros, a entender mercados eléctricos que suben y bajan de precio y uno no entiende muy bien por qué, ¿no? Y tiene que hablar con consultoras, tiene que convertirse un poco en un experto o algo de conocimiento tiene que tener de cómo operan los mercados eléctricos. En fin, todo eso requiere incorporar profesionales de diferentes tipologías en una compañía, ¿no? Y esa integración vertical no es solo llegar un día y decir, bueno, es que ahora voy a producir energía, ¿no? Y voy a crear una estructura financiera y voy a incorporar los recursos que me hagan falta económicos de una manera o de otra para poder quedarme en los parques y operarlos, ¿no? No es solo eso, ¿no? Hay que rodearse de un equipo de gente que soporte ese crecimiento y esa para mí ha sido la parte más difícil, ¿no? Y cuando hablo de gente, hablo de equipos internos, hablo de buenos partners, hablo de buenos colaboradores, incluso de colaboración con empresas de la competencia. Todo eso nos ha llevado a que hoy M2, pues bueno, tanto en España como en Chile, de una forma bastante modesta, porque nuestros portfolios de proyectos no se pueden comparar a los grandes portfolios de gigavatios, ¿no? que vemos en prensa que tienen otras compañías, pues nos hemos convertido en una pequeña IPP, un pequeño productor de energía eléctrica, sin dejar de ser lo que fuimos, ¿no? Tenemos la parte de desarrollo, tenemos nuestra parte de EPC, nosotros hacemos toda la parte de construcción propia, no ofrecemos EPC a terceros, pero sí hacemos nuestros propios EPCs. Al final somos una empresa creada con una base ingenieril que no hemos querido perder. Y últimamente, o ese último giro estratégico, hemos dado un salto un poco al mundo financiero, ¿no? Tan extraño, tan difícil y tan ajeno para nosotros inicialmente, ¿no? Es verdad que venimos de tener toda la vida clientes del mundo financiero y bueno, algo hemos aprendido con ellos, ¿no? Incluso con algunos de ellos incluso tenemos acuerdos de colaboración un poco para participar en los proyectos, ¿no? Ese sería un poco a grandes rasgos la historia, resumiendo 18 años de historia, de cómo nos hemos convertido en una pequeña IPP y bueno, me estoy evitando contar todo el esfuerzo, ¿no? propio y del equipo que ha supuesto y de muchos sinsabores por el camino, ¿no? Pues un camino lleno de dificultades. Muchas gracias. Desde luego es un buen ejemplo y esa dificultad que encuentran muchas empresas que son o muy técnicas o muy financieras o muy developers, incluso en algunos de los paneles anteriores ha habido también incluso alguna gracieta de la parte técnica que ha sido, bueno, refleja un poco la realidad, ¿no? La parte financiera no se mete prácticamente en la parte técnica y la técnica no se mete tanto en la financiera.
por ejemplo, los fondos, que es un punto de vista muy diferente en cuanto a los desarrolladores y los desarrollos que se encuentra ahora mismo. Fran, ¿cómo es la relación que tenéis ahora mismo con, por ejemplo, con esos promotores? ¿Con quién os estáis encontrando? Si son empresas que son puros desarrolladores o hay de todo tipo. ¿En qué punto entráis? ¿Hay proyectos o no? También decían antes la calidad de los proyectos que hay ahora mismo en el mercado. Ok. Bueno, en primer lugar, agradecer a Energybox contar con Talery para este evento. Por contextualizar un poco mis opiniones, contaros acerca de Talery, pues somos un fondo de inversión finlandés que llevamos invirtiendo en renovables desde el año 2011. Actualmente vamos por el 5º fondo. En España aterrizamos hace 3 años, básicamente. Yo me uní a la compañía hace 2. Realmente la compañía sí tiene algunas capacidades de desarrollo, principalmente en viento. Desarrollamos viento, invertimos en viento y en solar. Pero cuando llegamos a España, pues con el fondo con el que trabajamos es un fondo que no permite asumir riesgo de desarrollo, ¿no? Entonces, lo ideal para nosotros era encontrar proyectos RTB para construirlos y operarlos, ¿no? El problema es que no los hay, no los había y sigue sin haberlos, ¿no? Eso, en cuanto hablas de integración vertical, eso nos ha obligado de alguna manera a intentar bloquear los proyectos desde una etapa más temprana. Entonces, eso te cambia las relaciones, evidentemente, con los desarrolladores y con el mercado, ¿no? Nos hemos encontrado que eso es bastante difícil también, porque primero hay muchos proyectos, pero como se comentaba antes, pues no todos son buenos. Yo creo que en 2 años hemos analizado más de 160 proyectos. Nos ha costado también encontrar fórmulas en las que, como inversores, no asumamos riesgo de desarrollo, porque bueno, todos sabéis que que la mayoría de las operaciones se planteaban pues, en las que cerrabas un precio a RTV, valorando el proyecto a RTV, pero se exigía un pago adelantado que además no era reembolsable, un pago que además en muchas ocasiones era hasta 5 veces lo que cuesta realmente hacer el desarrollo. Y bueno, pues eso es algo que bueno, se nos escapaba un poco del sentido lógico de la operación, ¿no? Actualmente seguimos teniendo esa necesidad de bloquear proyectos antes, es decir, esa integración vertical. Yo creo que ese es el el driver más importante. También creo que puede ser una ventaja para nosotros en cuanto a que te ayuda a mitigar riesgos, ¿no? Toda esa volatilidad de la que hablamos que se da en varios factores de los proyectos. Ahora lo estamos viendo incluso con el EPC, ¿no? Cómo han subido los precios en el último año, ¿no? Los módulos han subido un 60%, etcétera, ¿no? Algo que el EPC siempre se había considerado que fluctuaba no demasiado y además siempre iba como tendencia a la baja. Fluctuaciones, por supuesto, en los PPAs, en el precio de la energía, etcétera, ¿no? Entonces, estar en el proyecto desde el principio, digamos, no pagar un precio RTV, pues te permite mitigar algunas de esas volatilidades, ¿no? Y bueno, y luego como último punto, digamos, beneficioso es que capturas un poco más de valor, que yo creo que esta no es la razón esencial, ¿no? Entonces, nosotros como fondo, digamos, nos vemos un poco abocados a intentar entrar en el desarrollo. Lo que pasa es que bueno, nos está costando un poco encontrar fórmulas que realmente desarrolladores que entiendan cuáles son los riesgos del inversor, que le den la validez que tiene a tener, digamos, una inversión o alguien que vaya a poner el capital de manera segura, digamos. Y bueno, estamos expectantes cómo va a reaccionar el mundo del desarrollo ante estos cambios regulatorios. Ahora para nosotros hay 3 escenarios claros, ¿no? En el desarrollo pues tienes los proyectos en distribución, que son al final proyectos pequeños, que puedes juntar un portfolio grande de ellos, pero que al final tiene sus desventajas desde el punto de vista de estudiarlos y de sacarlos adelante. Puedes irte a las subastas de capacidad, que ya se ha hablado de ellas, o puedes irte a planificación, que tiene alguna incertidumbre más añadida, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, seguimos interesados en bloquear proyectos antes, pero con una lógica que al final haga que los proyectos pues salgan los números, ¿no?
Desde luego, y sobre todo los cambios regulatorios, creo que meten bastante incertidumbre en todos los desarrollos de proyectos. Y, de hecho, uno de los cambios regulatorios que ha habido recientemente son las plusvalías en la venta de participaciones de las SPVs, y Javier nos puede hablar un poco más sobre esa parte fiscal de los proyectos. Muchas gracias, Antonio, por la introducción, y muchas gracias a todos por venir esta tarde aquí al Hilton, a la conferencia de Energy Box. Efectivamente, a mí me gustaría hablar de forma breve de una nueva consulta de la Dirección General de Tributos, que es muy relevante en el contexto de desarrollo y de inversión, sobre todo de proyectos de renovables en España. En este sentido, me gustaría primero dar unas breves pinceladas del concepto tributario ante el cual nos encontramos y ante el cual gira o pivota la consulta de tributos, que es la exención que tenemos en el impuesto sobre sociedades sobre las plusvalías obtenidas en la venta de participaciones. Si se cumplen unos requisitos, que son que se tenga un 5% de participación y que esa participación se mantenga durante un año previa a la transmisión, esa plusvalía obtenida en la venta de la filial está exenta al 95% en el impuesto sobre sociedades de la que vende. Adicionalmente, se establece una excepción a dicha exención centrada en que si la entidad que se transmite tiene la consideración de entidad patrimonial, esta exención no es aplicable. ¿Y qué se considera entidad patrimonial en este sentido? Aquella que esencialmente no ejerce una actividad económica. Dice la ley del impuesto que más de la mitad de su activo no está afecto a una actividad económica. Adicionalmente, en el caso en el que la SPV de turno forme parte de un grupo mercantil, cuestión que es habitual, esta actividad económica debe observarse a nivel de grupo. Pues con este contexto claro, la Dirección General de Tributos emitió en el pasado agosto una consulta vinculante en la cual deniega la aplicación de esta exención en la venta de una participada que estaba desarrollando un proyecto fotovoltaico en España. En este sentido, la Dirección General, básicamente, el planteamiento de la consulta se centra en una entidad cuyo objeto social es la producción y venta de energía eléctrica, y se establecen dos fases, ¿no?, del proyecto. Una primera, que sería, digamos, obtener todos los permisos y licencias para llegar a Ready to Build, lo que conocemos como fase de Ready to Build, y una segunda fase del proyecto en la que está centrada más en la obtención de financiación y, digamos, ya la propia construcción de la planta, el inicio material, ¿no?, de la construcción, y se pregunta si esta exención sería aplicable en el caso en el que se transmitiera la participación al concluir la primera fase, al concluir la fase de Ready to Build. La Dirección General concluye que no sería aplicable la exención sobre la base del entendimiento de que la SPV aún no ha realizado una actividad económica, es decir, que las actividades tendentes a la obtención de los permisos y licencias para llegar a Ready to Build son actos meramente preparatorios, y en la medida en que no se ha iniciado la construcción material de la planta, no podemos hablar de que haya una actividad económica en sí misma, considerando, por lo tanto, la entidad como patrimonial y denegando la aplicación de la exención. Esto, ciertamente, en el sector ha creado bastante revuelo. Al final, hay que pensar, ¿no?, en una venta de un proyecto a Ready to Build, la diferencia gravable, digamos, va a ser la diferencia entre el valor de venta de las participaciones y el valor contable por el que está registrada esta participación. En la mayoría de los casos, el valor contable va a ser el valor nominal de la participación, quizás unos gastos activados, pero lo que quiere decir es que la gran parte del precio de venta va a ir como ingreso tributable al 25% en el impuesto sobre sociedades de la entidad que transmite la participación. Es especialmente relevante en el sector, supone también, y es un poco el debate, ¿no?, que hay un cambio claro de criterio, nos parece a nosotros, un cambio claro respecto a consultas anteriores de la propia Dirección General. En el sector de energías renovables hay una consulta del año 2016 que podríamos decir que es la precedente a esta, en la cual sí que se avala la aplicación de esta exención sobre la venta de un proyecto en Japón, y sobre la base del entendimiento de la DGT que la entidad sí que tiene medios materiales humanos, tanto a nivel individual como de grupo, para ejercer esa actividad económica, aunque no se haya iniciado materialmente la construcción. También esto choca con otra línea de consultas de la propia Dirección General de Tributos, y también se sustentan en una jurisprudencia del Supremo de los años desde 2008 a 2015 más o menos,
centrado en el sector de promoción hotelera. Es un sector que, si bien es distinto y tiene sus diferencias, guarda una serie de similitudes en la medida en que hay un proceso de obtención de licencias y de permisos antes de lo que es el inicio de la propia actividad de promoción. Y en este sentido, básicamente, tanto la DGT como el Tribunal Supremo vienen a decir que las actividades previas realizadas para conseguir que un suelo, un terreno, una parcela tenga la condición de edificable o preparar un bien para su posterior venta, sí que constituyen en sí mismo una actividad económica. Por lo tanto, es cierto que es un cambio especialmente relevante. Hay que ver cómo evoluciona esto y si hay pronunciamientos o aclaraciones adicionales a esta consulta, pero ciertamente es un aspecto que está preocupando mucho en el sector, que estamos viendo cómo abordarlo y que va a tener mucho impacto, desde luego, tanto en el desarrollo como en la inversión de proyectos renovables en nuestro país. Muchas gracias, Javier, por la explicación. Desde luego es algo a lo que habrá que estar atento porque entiendo que influye mucho sobre la bancabilidad de los proyectos y efectivamente habrá que hacer consultas y apelaciones al respecto, ¿no? En cuanto a la bancabilidad de los proyectos, costes del EPC, costes de la construcción y desarrollo, incluso la bancabilidad de las propias empresas, quizás, Carlos, nos podrías dar un poco tu punto de vista. Muchas gracias, Antonio. Y sí, siguiendo con la temática que hemos planteado desarrollar en este panel, pues sí me gustaría comentar que en este entorno hipercompetitivo de acceso a la financiación y a la vez de mucha disponibilidad, de mucha liquidez, el logro de una bancabilidad de todos los elementos que constituyen el desarrollo de un proyecto fotovoltaico pues es fundamental. En este sentido, desde el punto de vista de un fabricante de inversores, String, que tiene un peso relativo en el CAPEX de un proyecto, pero sin embargo tiene un peso muy importante, ¿no? Ya que al final no deja de ser la traslación a la realidad de lo analizado en un business model y luego sobre lo que se ha montado o se ha articulado la financiación. También es el que hace viable el correcto funcionamiento de una planta fotovoltaica, el que asegura la disponibilidad que se espera de un proyecto. También es, de alguna manera, el elemento más dinámico de un proyecto fotovoltaico y su mayor o menor sustituibilidad hace pues, que esa disponibilidad pues, sea más fácil de lograr. Y también es un elemento muy importante, ya que debe ser acompañado de un mantenimiento que, en definitiva, pues, debe ser realizado a nivel local y a largo plazo. Todo esto, de alguna manera, hace que los inversores de String estén cobrando hoy en día, yo diría que muchas ventajas, ¿no? y adquiriendo un nivel de bancabilidad muy importante. En este sentido, como ha comentado esta mañana mi compañero Marius, pues aparecemos recientemente en un informe de Bloomberg como el fabricante de inversores más bancable actualmente, inversores o fabricante de inversores, digamos, monocultivo, es decir, una empresa que se dedica exclusivamente a la fabricación de inversores, que no tiene otras unidades de negocio. Goodwill, aunque sea una empresa que tradicionalmente ha estado más centrada en la distribución, en la generación distribuida, perdón, va dando los pasos también para convertirse en un actor importante en los grandes proyectos industriales y en el utility scale. En este sentido, también hemos instalado este año en el mundo cerca de 3 gigavatios en proyectos industriales y utility scale, y en España, que sin duda es un mercado muy interesante, muy importante. Creo que acabaremos el año como en un total de cifra de ventas o de volumen de ventas como el segundo fabricante de inversores en el mercado en su conjunto. Esto es debido a nuestro importante peso en la generación distribuida, cuya aportación de volumen respecto al megavatio pues es muy superior al utility scale. Dicho todo esto, me gustaría entroncar un poco con el segundo tema que queríamos comentar, ¿no? Sí, exacto. La idea era enlazar con la parte de proyectos de distribución y proyectos de autoconsumo o grandes autoconsumos, en los que además pues, sois uno de los líderes del mercado y tenéis una presencia muy importante. Pues efectivamente creo que el autoconsumo o la generación distribuida es un rotundo éxito de la sociedad civil española y de la industria española. Creo que hemos construido en poco más de 3 años o en
muy poco tiempo un segmento o un sector de negocio súper importante. Creo que este año estaremos en algún punto entre 1 gigavatio y 1,5 gigavatios en lo que es generación distribuida, es decir, agrupando de alguna manera todo lo que no es utility scale, y que el año que viene, en 2022, podremos saltar de forma bastante fácil hasta los 2 gigavatios. Esto supone realizar en esta parte del negocio solar la mitad de los objetivos del PNIEC, o más de la mitad incluso de los objetivos del PNIEC, lo cual es un completo cambio de paradigma en el sector español, que siempre ha estado muy ligado al desarrollo de grandes proyectos de utility scale. Yo diría que en cualquier caso, además de las ventajas inherentes a la generación distribuida, ¿no?, como un acceso más democrático a la generación y al consumo, o también coadyuvar al desarrollo de otros segmentos que se pueden desarrollar en paralelo y que dependen mucho también, ¿no?, de la generación distribuida, como la electrificación del transporte o la construcción de comunidades energéticas, que comentará ahora Luis con más detalle, pues creo que en paralelo también España sigue manteniendo una posición de liderazgo y un entorno muy favorable al desarrollo de grandes plantas fotovoltaicas, por las ventajas competitivas o las características que tiene el mercado respecto a nuestros mercados de vecinos y básicamente considerando los mercados europeos en este sentido. Por lo tanto, creo que podríamos estar llegando a un cierto mix casi de paridad entre la parte distribuida y la parte utility, que puede ser bastante óptimo, considero, ¿no?, y bastante sostenible. Y por un poco acabar también las ideas que quería transmitir, pues creo que entre medias de los dos, y aquí tenemos a dos buenos representantes, ¿no?, a IM2 o a Cubierta Solar, creo que hay un enorme segmento de negocio que es el gran industrial, ¿no?, que estaría a caballo entre el utility y la generación distribuida, con que tal vez sea en España el segmento de negocio que tiene un potencial de crecimiento más grande a corto plazo. Lo quiero mencionar porque, bueno, en este sentido y tratando el tema de la bancabilidad, pues son proyectos que son suficientemente grandes. Hablamos de proyectos que hace poco tiempo hubieran sido considerados utility scale, pero que ahora mismo están normalizados, proyectos por encima de 1 megavatio o multimegavatio, y, bueno, pues necesitan una cierta cuidado del desarrollo de su bancabilidad, pero a la vez son proyectos mucho más atomizados, con otro tipo de clientes, otro tipo de intervinientes, que también requieren otro tipo de atención. Hasta ahora esto ha estado copado, al menos en el área de actividad de la que me ocupo, por grandes multinacionales que tenían una unidad de electrónica de potencia que es capaz de hacer inversores fotovoltaicos, pero creo que ahora las empresas más tecnológicas y más dedicadas, más especialistas, pues pueden, aparte de ser muy bancables, pues dedicarle una atención más específica a este tipo de proyectos. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Es muy interesante porque normalmente escuchamos más puntos de vista desde la parte de utility scale, pero sin duda alguna necesitamos esa paridad de distribución, autoconsumos y utility scale. No podemos prescindir de ninguno de ellos, ni siquiera pues, ese rechazo social que estaba generando todas las plantas de utility scale. Tenemos que contar con todas ellas para llegar a los objetivos de reducción de emisiones y del PNIEC. Por tanto, es imprescindible que estemos invirtiendo en esa parte del sector. Para eso, Luis, me gustaría que pudieras darnos una visión un poco más completa de esa parte de grandes autoconsumos, off-taker, que no es la red, que son operadores industriales, empresas industriales, la penetración del almacenamiento incluso, porque en grandes autoconsumos sí que es ya una realidad, no está tan lejos como en utility scale. Por lo tanto, si pudieras darnos una visión sobre los proyectos, incluso algún caso de éxito, creo que sería interesante. Sí, gracias, Antonio. Bueno, pues en Cubierta Solar nos dedicamos exclusivamente al autoconsumo empresarial y sobre todo al autoconsumo industrial. ¿Por qué? Bueno, pues porque venimos también del sector inmobiliario industrial, y nuestra evolución pues fue hacia las cubiertas, esas cubiertas que teníamos ahí que no servían para casi nada, y bueno, pues tuvimos la visión cuando ya se acababan las primas en 2012 aproximadamente, y en el resto de Europa, bueno, pues voy a empezar, digamos, por lo menos bueno del autoconsumo, ¿no?, asumiendo que hasta hace 2 años el autoconsumo prácticamente estaba casi prohibido en España, ¿no?
Afortunadamente ahora ya no tanto. En aquel 2012, pues bueno, el resto de Europa avanzaba hacia el autoconsumo fotovoltaico de una forma natural, donde las primas ya no eran necesarias porque la bajada del precio de la tecnología lo hacían así y el modelo estaba cambiando. Pero bueno, pues aquí en España pues unos señores no querían que eso fuese así porque evidentemente pues, su negocio se veía reducido. Entonces se inventaron un concepto muy llamativo que era el famoso peaje respaldo, que se inventó una eléctrica aquí en España en 2012, que era como que cuantos más nos pasábamos al autoconsumo éramos un poco insolidarios, decían, ¿no? Porque los otros tenían que pagar más. Entonces en 2015 aprobaron el famoso impuesto al sol. Ahí la verdad es que fuimos un poco torpes y hay que hacer autocrítica al sector porque le hicimos un flaco favor a esas eléctricas y al gobierno de turno de aquel momento que no quería que el autoconsumo saliese adelante. ¿Por qué? Porque sabían que, bueno, pues que la tecnología paraba de bajar, que la electricidad pues, históricamente siempre ha subido y es una fuente de poder y de recaudación muy importante. Cuando digo de poder, sobre todo digo por las puertas giratorias. Y lo hicimos mal en el sector porque bueno, le hicimos una publicidad a ese impuesto al sol, lo que generó una intoxicación mediática y el desconocimiento que había en España, porque claro, esto del autoconsumo era muy nuevo, más lo complejo que es el mercado eléctrico en España y era más el oligopolio y demás, pues bueno, pues básicamente hasta 2018 no se consiguió hacer nada. Entonces, bueno, en Cubierta Solar empezamos en 2012, haciendo pequeñas instalaciones para temas muy puntuales y demás, algo relativamente residual y aprendiendo. En 2015, que era el ansiado Real Decreto que todos esperábamos para poner un poco de normas y de orden, pues fue un jarro de agua fría más si cabe, ¿no? Porque con este impuesto y demás pues ya era prácticamente imposible, pero aún así conseguimos que unos cuantos convencidos empresarios, sobre todo empresarios exportadores, que viajaban por el mundo y veían como en Alemania, como en Reino Unido, como en Francia, en países con una radiación solar muchísimo más baja, el autoconsumo no paraba de crecer y crecer y que además era rentable. Entonces, bueno, pues conseguimos junto con ellos en 2017 ya construir una planta de 3 megavatios industrial en Alicante y sobre todo también los primeros clientes no lo hicieron solo por el ahorro, que también, sino por el tema de la sostenibilidad medioambiental. Son clientes industriales en sectores pues, que en aquel momento tuvieron la visión de que tenían que ser más sostenibles para poder posicionarse en un mercado más competitivo donde la sostenibilidad en aquel momento era opcional, pero que en breve iba a ser ya obligatorio. En aquel momento era un valor diferencial, en este caso era una industria textil, la industria textil era la segunda más contaminante del mundo, y luego también tuvimos muchos proyectos de empresas de inyección de plástico. El plástico, pues primera industria más contaminante del planeta de derivados del petróleo, y que se anticiparon a bueno, pues todos los temas que luego sabemos que han ido pasando del tema del plástico, el fast fashion y otra serie de cosas, y la verdad que les salió muy bien, mucho mejor de lo previsto en los modelos, porque bueno, los modelos también eran conservadores, pero sobre todo porque la parte cualitativa de la sostenibilidad no se puede cuantificar, no se podía cuantificar, les ha ido muchísimo mejor. Bueno, luego poco a poco ese efecto dominó, o ese efecto boca-oreja y esa peregrinación que hemos hecho entre todos los actores del sector, donde poco a poco hemos ido formando a esos empresarios, informando, evangelizando a veces, por un montón de asociaciones empresariales, asociaciones de todo tipo, vendiendo un poco las ventajas y las virtudes del autoconsumo. Luego ya en 2019 se derogó el decreto y ya quedó formalizado. Bueno, y pandemia por en medio hasta hoy. Ahora, evidentemente, tenemos un boom de autoconsumo, tanto en el sector residencial, que hay grandísimas oportunidades de negocio, en el sector industrial, pues por supuesto que sí, y consolidado el negocio, consolidada la bancabilidad de los proyectos. Nosotros en Cubierta Solar siempre supimos que tenemos que vender cuotas de ahorro, porque en 2016 asumíamos que ningún empresario iba a ir a un banco a pedir financiación para una fotovoltaica porque básicamente se la iban a denegar, porque todo lo que tuviera el apellido fotovoltaico estaba prácticamente prohibido en 2016 en la banca de empresas, estoy hablando. Entonces, bueno, pues nos homologamos y digamos que el confort técnico lo dábamos nosotros y los bancos mediante el leasing, renting o préstamo a empresas solventes, porque aquí el riesgo no es el proyecto, o sea, no es un project finance, el riesgo es un riesgo corporativo
y la financiación se la dan al cliente. Pero bueno, el confort técnico se lo damos nosotros y en principio en España desde el 2017 hay muchas facilidades para financiar proyectos de autoconsumo fotovoltaico, tanto de las entidades bancarias tradicionales primero y luego bueno, los fondos de inversión y algunos financiadores privados fueron bajando los requisitos del mega a los 500 kilovatios y bueno, pues ahora prácticamente todo es financiable desde, por supuesto, hogares domésticos y demás, porque el riesgo está muy atomizado, el riesgo es muy relativo y siempre normalmente en general estamos hablando de clientes solventes. Digamos, eso sería un poco toda la visión del pasado presente, pandemia mediante y bueno, la situación actual, este año lo podemos dividir en dos partes, obviamente. La primera parte del año, que estábamos saliendo de la pandemia, había un pánico absoluto en el mercado con la gran incertidumbre provocada por el COVID, incluso empresas a las que les ha ido muy bien durante el COVID, como es la agroalimentación, el frío, el plástico, el textil. Esos sectores, grandes consumidores de electricidad de forma intensiva, no tomaban decisiones básicamente porque tenían miedo a qué me va a pasar mañana. A mí me lo han dicho, oye Luis, si yo no sé si voy a estar aquí la semana que viene. Estaba hablando, la mayoría de los decisores, propietarios de pymes medianas, pues son gente que tiene una cierta edad. Todo esto cambió en abril, cuando ya se empezó a vacunar la mayoría de esos decisores y hubo ahí una pequeña alegría, por así decirlo, y se tomaron decisiones. Ya anunciábamos que el 1 de junio cambiaban los peajes y todos sabemos que en general la electricidad es mucho más cara por el día, P1, y la mayoría de la electricidad diurna es P1 o P2. El mes de agosto antes era todo el mes P6, ahora es P1. Eso cambia mucho, pero mucho. Y en general la electricidad o la parte de los peajes es más barata en P6. Esto era hasta junio. Por lo tanto, los retornos de los proyectos de autoconsumo fotovoltaico industrial bajaron de 5 años a 3 años y medio en junio. Y eso ya con unos costes ascendentes de las materias primas, paneles y demás. Luego ya sabemos que la historia, pues bueno, subió el pool y demás y eso ha distorsionado todo. Y ya tenemos una situación un poco contradictoria. Tenemos, por un lado, fondos Next Generation apoyando el autoconsumo, que es un tema un poco controvertido para el sector porque ese mensaje está bien por un lado, pero por otro lado paraliza el sector hasta que se dan las ayudas. Y en puridad, para el autoconsumo fotovoltaico en España no son necesarias ayudas. Sí, por ejemplo, para baterías, para acumulación, que es un tema a desarrollar y demás. Entonces, este verano ha sido muy controvertido. Hemos tenido proyectos que sí que han ido para adelante, gente que ha paralizado, septiembre ha sido muy malo, octubre ya ayudas, cada comunidad sigue un ritmo, o sea, hay una parte de normativa que tiene que cambiar, porque es verdad que la administración va muy, muy lenta, no tienen capacidad para procesar toda esa capacidad de fondos, no sabemos qué va a pasar. ¿Y qué ocurre? Que el empresario oye la palabra subvención y se queda con eso y si no, no toma la decisión. Y se lo digo, la mejor subvención es la propia factura de la electricidad. O sea, ¿qué más tienes que...? Entonces, no nos va súper bien, como algunos nos dicen, porque la electricidad se ha disparado. Llega un momento que genera el efecto contrario. Si sube la electricidad un 10, un 12%, podría estar bien. Cuando sube un 200% nos va mal a todos, no es bueno. Los industriales tienen unos sobrecostes brutales, tienen falta de materias primas, tienen un montón de problemas de aprovisionamiento y eso que hace también más incertidumbre, más bloqueo, no toma decisiones. Bueno, el futuro es bueno, lo percibimos bueno, solo puede mejorar. Y una breve reseña del tema del almacenamiento. El almacenamiento de baterías, obviamente nosotros lo seguimos desde hace muchísimos años, porque entendemos que es el complemento perfecto del autoconsumo fotovoltaico, en este caso el industrial. A diferencia del doméstico, en el doméstico tiene más ventajas porque no coincide en el doméstico el periodo de generación con el periodo de consumo. En el industrial sí, pero ¿qué ocurre entre las 8 de la mañana y las 11 cuando ya la planta empieza a funcionar? ¿Cómo gestionamos esa no gestionabilidad del autoconsumo? Porque obviamente el autoconsumo no es gestionable con la batería. Entonces la batería yo creo que va a ser la gran disrupción tecnológica de este siglo, de momento. ¿Por qué? Porque nos va a poder permitir almacenar energía, gestionar energía, tener energía cuando y como queramos. Entonces, bueno, lo que hacemos es linealizar el autoconsumo. Y ya tenemos varios proyectos en funcionamiento a escala industrial. Y en este caso, por ejemplo, antes del verano, un cliente valiente, un colegio, ha tomado la decisión de que el colegio no iba a consumir energía de la red durante el día y hemos conseguido que de 8 de la mañana a 8 de la tarde durante todo el año ese colegio funcione solo con energía fotovoltaica y energía de la batería. Que la energía de la batería, a su vez, se carga por la noche, en parte, y con los excesos de la fotovoltaica, cuando los hay,
básicamente comprando energía barata por la noche en P6 y utilizándola en P1 para mitigar esos costes. Es tan sencillo como eso, pero la verdad que los números son un poco pobres porque el coste de las baterías sigue siendo muy alto. Y sí que es verdad que gracias a este proyecto, que bueno, nosotros lo hemos hecho como una inversión, lo hemos hecho a coste cero, hemos podido vender otros proyectos a industriales, ya proyectos de megavatios hora, porque mover una fábrica con baterías una hora puede suponer 2 megavatios hora. Si la queremos mover entre fotovoltaica y baterías, pues podemos necesitar entre 5 y 10 megavatios hora. Pero bueno, aquí lo importante no es el coste, es el retorno, ¿no? Entonces, con esos fondos Next Generation bien aplicados a esas baterías, sí que podemos llegar a conseguir, sin el precio de la energía de hoy, sino precios de 2019, retornos por debajo de los 2 años. Esto nos va a poder permitir, espero, que el precio de las baterías y el uso de las baterías se popularice, igual que hicimos hace 5 años con el autoconsumo, y que consigamos que poco a poco esas industrias sean más competitivas, que tengan una independencia energética respecto a la red y que puedan linealizar su coste energético y no volvamos a tener otra vez o a vivir la crisis en la que estamos actualmente. Gracias. Muchas gracias, Luis. Desde luego el potencial en autoconsumo, tanto industrial como residencial, es brutal y la introducción de las baterías y el almacenamiento es completamente necesario, es ya una realidad, pero en Utility Scale todavía nos queda un poco, no sé si lanzo la pregunta un poquito al panel, responded quien un poco queráis, si tenéis ya alguna estrategia o estáis introduciendo dentro de los desarrollos que estáis haciendo, los clientes que tenéis os lo piden o estáis buscando ya ese almacenamiento que va a ser imprescindible para la gestionabilidad de las energías renovables. Sí, bueno, en nuestra parte en IM2 Energía Solar, como se ha comentado también yo creo en el panel anterior, ¿no? Yo creo que todos los desarrollos nuevos que tenemos o los que son recientes incorporan ya la batería, al menos a nivel de permitting, ¿no? Y los números todos los hacemos una y otra vez. Hay sitios donde sale mejor, hay sitios donde sale peor, pero hay que tener en cuenta que el debate no es batería sí, batería no, es qué batería, qué tamaño de batería, qué tecnología de batería, pero sobre todo con qué sistema de gestión de la batería, ¿no? ¿Para qué queremos la batería? Para hacer energy shifting, diferencia de precio entre el día y la noche o ya precio barato, precio caro. Queremos dar servicios a la red, estabilización de frecuencia, que decir, la casuística es bonito porque complejiza el modelo, pero también es un reto, ¿no? Y al final, claro, nos encontramos con parques solares que, como decía yo antes, ¿no? Empezamos poniendo 2 paneles hace 18 años fijos y ahora tenemos proyectos que tienen un tracker, normalmente un eje, tendrán una batería que se cargará y se descargará bajo ciertos criterios de rentabilidad. Esa batería no la puede operar una persona porque esos criterios serán automáticos o semiautomáticos y estarán en función de la rentabilidad, ¿no? Y todo pasa es verdad que la solar no se puede gestionar, pero no se puede gestionar en su totalidad, pero vamos hacia un modelo en el que se va a poder gestionar parcialmente, ¿no? Y vamos hacia modelos nosotros como estamos trabajando es en modelos de inteligencia artificial, ¿no? Que a pesar del nombre aparatoso de inteligencia artificial, no son más que algoritmos que deciden en cada momento cuando la batería carga y descarga en función de la rentabilidad que tiene cargarla o descargarla. La batería cada vez que la cargas y la descargas tiene un coste porque se degrada, pero es un tema de coste-beneficio, es decir, tiene sentido cargarla ahora, el precio es bajo, el precio es alto, los servicios a la red que puedo ofrecer van a ser retribuidos de una manera adecuada, no lo van a ser. Evidentemente todo pasa por la batería, pero nosotros el pensamiento y el foco y la inversión que estamos haciendo es en un software propio que pueda parametrizar decisiones en función del comportamiento local de cada parque, es decir, en función de la generación solar presente, la futura, el siguiente minuto, la siguiente hora, el siguiente día, el siguiente mes y los precios de energía actuales y inmediatos, la siguiente hora, el siguiente día, el siguiente mes. Si tú tienes la parametrización del coste de carga y descarga de la batería, cómo va a ser retribuido y de lo que va a ocurrir con el precio de la energía eléctrica y con la cantidad de energía que vas a ser capaz de producir localmente, porque si pasa una nube eso es local y no es predecible, salvo con un modelo matemático y con una vinculación a una base de datos atmosférica, no tiene sentido. Y cuando corres estas simulaciones con sistemas de algoritmos de inteligencia artificial, bueno, los números parece que pueden empezar bajo ciertos supuestos, que empezar a casar, ¿no?
Experiencia real nosotros no tenemos en baterías utility scale. Sí que tenemos mucha experiencia a nivel doméstico porque tenemos otra compañía dentro del grupo que se llama Turbo Energy que desarrolla y produce sistemas domésticos, y ahí sí que tenemos un gran volumen de baterías de litio instaladas en viviendas, y lo vemos de una forma transversal. Vemos que vamos a partir del mercado residencial, donde la batería yo creo que es una necesidad. Yo creo que, yo me atrevería a decir un poco que el autoconsumo doméstico sin baterías roza el engaño, ¿no? Porque al final no hay consumo cuando hay generación, ¿no? Entonces, el engaño entre comillas, pues, que nadie me entienda mal, pero quiere decir que lo adecuado es poner una batería a nivel doméstico. Nosotros creemos que de esta parte doméstica, donde ya percibimos que hay mucha instalación de baterías con todo el sentido económico y lógico del mismo, vamos a pasar a integrar proyectos de autoconsumo industrial, que es verdad que requiere mucha capacidad de acumulación, pero como bien ha dicho Luis, no es un tema del coste, es un tema de cuál es el retorno, ¿no? Y al final, nuevamente, vemos que los números pueden empezar bajo ciertos supuestos, sobre todo los actuales de coste de energía, que yo sigo estando de acuerdo con Luis en que no son los que hay que tener en cuenta para hacer un estudio, pero pueden empezar a tener sentido bajo supuestos de energía, de precios de energía más racionales, y ahí nosotros también tenemos bastante experiencia en autoconsumos industriales, y de hecho tenemos un autoconsumo bastante grande de 13 megavatios en una empresa cerámica de Castellón, donde ya estamos planteando la utilización de baterías progresivamente, y porque es un tema de, yo creo que probar, ver que se verifican los ahorros, ver que se verifican los retornos y escalar un poco esa batería. Por lo tanto, yo creo que pasaremos del doméstico al industrial y del industrial al utility, ¿no? Y esa es la opinión como lo veo. Hablo en España, pero en otros mercados, ya se ha dicho antes también, mercado en Reino Unido, mercado en Australia, las baterías, bueno, el sistema retributivo está más claro y están más implantadas. Pero nosotros a nivel utility estamos meramente a nivel de planificación de permitting, pero sí con el objeto de en un corto espacio de tiempo poder implantarlas, aunque sea a nivel de prueba, testeo y medición de resultados, ¿no? Perfecto, Enrique. Muchas gracias por tu aportación también en la parte de baterías. Creo que no nos queda más tiempo. Agradecer a todos los ponentes su intervención, puntos de vista muy diferentes y muy interesantes todos. Y gracias también a todos por la expectación. Un gran aplauso para los ponentes.